¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo capítulo titulado Las mujeres y el machismo en la Biblia. Seguramente te habrás dado cuenta los matices machistas que tiene la Biblia. O sea, no verlo sería algo muy ingenuo de nuestra parte. Más que no verlo sería pensar lo contrario, sería lo ingenuo. Pero la pregunta es, ¿cuándo fue que se originó todo esto? ¿Cuál fue la razón que lo causó? Y mejor aún, ¿Dios piensa de la misma manera? Hoy vamos a conversar acerca de esto. Bienvenido a Gremio Hereje. El tema va a estar buenísimo. Va. Vamos a poner unas cosas en contexto. ¿Cuál es la forma en cómo las mujeres eran vistas en la época antigua? Ok, para empezar, la verdad es que la mujer no era tomada en cuenta. Esto se puede ver reflejado, por ejemplo, en la alimentación de los 5000, ahí en Marcos 6, del versículo 30 al versículo 44. Al final termina diciendo la historia en que solamente se contaron con 5000 hombres y que no están incluidas mujeres ni niños. La razón por la que no se incluye a los niños es porque en esos tiempos la tasa de mortandad en menores de edad era demasiado alta. De hecho, muchas de las veces no se nombraba a sus hijos, no nombraban a sus hijos cuando nacían. Esperaban un tiempo prácticamente para ver si aguantaba, ¿va? Este, y una vez que ya pasó como que la prueba, le ponían nombre, o sea, casi casi como para no encariñarse tanto con ellos. Sí, habían muchas muertes en esos tiempos. Bueno, eso es en el caso de los niños, del por qué no se les contaba a ellos, pero en el caso de las mujeres es porque simple y sencillamente ellas no eran tomadas en cuenta, simple y sencillamente ellas no contaban, ¿va? Algo que también se puede observar es que las mujeres no pueden hablar en público, las mujeres solamente pueden estar en sus casas y hablar con sus maridos. En Juan capítulo 4 versículo 27 dice que Jesús estaba con una mujer samaritana y que le estaban al lado de un pozo, ¿no? De repente llegan sus discípulos y dice que se sorprendieron. No se sorprendieron porque estuviera haciendo alguna especie de milagro o porque estuviera tomando agua. Se sorprendieron porque estaba hablando con una mujer. Va. En esos tiempos eso no se podía hacer, no era tan sencillo. Otro punto también a hacer notar es que prácticamente el único valor que se les daba en la sociedad a las mujeres era el de tener hijos. Se ve creo que muy claramente en las narrativas que hay acerca de los patriarcas, de Abraham y su esposa Sara, de Isaac y su esposa Rebeca, ¿va? Que eran estériles, pero gracias a la ayuda de Dios pudieron tener hijos. Prácticamente las mujeres solamente eran vistas de esa forma en la sociedad. En resumen, se podría decir que la mujer era un objeto, era una propiedad. Prácticamente las mujeres no eran un individuo, eran la propiedad de alguien. Así es la realidad, ¿no? Esa era la realidad que vivían. Ahora, para contestar a la primera pregunta, ¿cuándo fue que comenzó todo esto? Necesitamos ir al principio. De hecho, literalmente al principio. La respuesta está en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. No sé si sepas, pero aquí hay dos mitos acerca de la creación. En el primer capítulo, ¿qué podemos observar? En el primer capítulo podemos observar a Dios creando todas las cosas en los 5 primeros días y hasta el sexto día se crea a la humanidad. Dice que creó varón y hembra. ¿Va? Dice que las hizo y que los hizo a ambos a la imagen y semejanza de Dios. Lo tienes ahí en el Génesis capítulo 1 versículo 27. Ahora, en el siguiente capítulo podemos encontrar el segundo mito del que te hablaba. En este otro mito dice que creó todas las cosas y que después creó al hombre, que lo hizo del barro, ¿no? Y que lo puso en el jardín del Edén. Dice que el hombre se anduvo ahí un rato, que anduvo poniendo el nombre
animales y ahí anduvo tirando rol. El chiste es que dice, después de un tiempo, no dice cuánto, dice que Dios decidió darle una morrita a Adán y fue que creó a Eva, ¿no? Dice que lo tomó de la costilla y que pum, ahí está la ayuda idónea, así se le maneja, ¿no? Tú podrías decir que es casi lo mismo, pero realmente no. La intención del autor es sumamente diferente. De hecho, vamos a tratar de examinarlo, ¿no? Lo primero, lo primordial, el primer punto más interesante es que en el primer mito, en el del capítulo uno, tanto hombre como mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. En el segundo capítulo, en el segundo mito, esto no ocurre. Solamente el hombre es creado a imagen y semejanza. La mujer es una creación que se desprende del hombre. Aquí se ve claramente la intención del autor, en donde se pueden enmarcar un par de cosas. Primero, que el hombre tiene un valor más alto que la mujer. Segundo, que, que el hombre está más cerca de Dios y la mujer está mucho más abajo. De hecho, al punto de que la mujer fue casi que se le ocurrió, ¿no? Fue como algo improvisado el crearla. Creó todas las cosas y hasta el último la dejó a ella, incluso después de los animales. O sea, ese es el valor que se le termina dando. O sea, la mujer, lo que se, en pocas palabras trata de decir aquí, que la mujer no es algo importante, la mujer, este, la dejan hasta el último. E insisto, está aún por debajo a los animales. Y una vez dicho lo anterior, la pregunta que surge es, ¿por qué? ¿Por qué se creó esto? El primer mito fue el mito que dominó por mucho tiempo, prácticamente antes del exilio a Babilonia. En el tiempo postexílico fue cuando se creó el segundo mito. El segundo mito se creó por una necesidad. Si te vas a Segunda de Reyes, capítulo 23, te podrás dar cuenta que todo el pueblo era idólatra. De hecho, en su panteón de dioses, el dios Jehová no era un dios muy popular. De hecho, muy pocas gentes se dedicaban a adorar a ese dios. Había otros dioses más importantes, o bueno, vamos a decirlo, más populares, como Baal, Moloch, este, dioses egipcios, Anubis, Ra, Amón, va. Eh, de los dioses menos venerados era precisamente Jehová. Y ahora, ¿cuál era el dios más venerado? No era un dios, era una diosa, la diosa Asherah. Ella era la diosa, el dios que tenía más seguidores, más feligreses, ¿va? Ella era la más popular aún arriba que Baal. ¿Por qué hago mención de esto? Ok, una vez que ya estuvieron deportados, que lo estaban siendo castigados, o estaban siendo, mejor dicho, afligidos por Babilonia, ellos trataban de encontrar la respuesta del por qué les estaba yendo tan mal. Y lo que para ellos fue lo más sensato, lo más lógico, o lo que tenía más sentido por ellos, que fue a causa de la idolatría que tenían, ¿va? Que adoraban a demasiados dioses. No era un culto exclusivo a Jehová. Y de todos ellos, particularmente a la diosa Asherah. Entonces, con el afán de degradar a esta diosa, no solamente la degradan a ella, sino que prácticamente también degradan a todas las mujeres. Al punto de que crean a un andamiaje completo y muy extenso para tratar de justificar esto, que es el mito que vimos en Génesis capítulo 2. En el colectivo imaginario del pueblo estaba de que de las mujeres no podía salir absolutamente nada bueno. Así de simple, eso se quedó grabado muy fuerte en su pensamiento, ¿va? Y se vio reflejado en el trato que le dieron en adelante a las mujeres. Y ya contestada esta primera pregunta, vamos a hacer una pausa en el video debido a que se está extendiendo mucho. Y va a haber una parte 2 en donde se va a tratar de dar una respuesta, exponer una respuesta a la pregunta: ¿Dios ve a las mujeres de la misma forma en como en la Biblia se describe?
Así que si se te hizo interesante esto, pues espero el siguiente capítulo. Nos vemos en la próxima.